Damos ahora comienzo a esta mesa redonda sobre guías y literatura del camino. Vamos a comenzar con una invitada, con una devota andarina, como se llama ella. Vamos a empezar con una invitada, estaba confundiendo de zona. Vamos a empezar con Cordula porque creo que tienes así como ya el transfer todo listo y entonces hemos tenido este pequeño cambio. Vamos a empezar con Cordula Rabe, que es alguien que es escritora, es periodista, es amante de este camino, es peregrina por sobre todas las cosas y la participación de Cordula nos va a permitir ver una perspectiva técnica, porque Cordula, como peregrina, no solo escribe guías que cuenten ese camino, sino que también nos habla de esa parte fundamental para quien peregrina, que es los albergues, las distintas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizarlo. Así que, por favor, Cordula, el espacio es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Ya ha dicho que soy Cordula Rabe, soy alemana y soy la autora de esta guía que salió la primera vez al mercado en el 2004 y llevamos ya la 10ª edición. Y creo que es la más vendida que hay en Alemania y que luego también se ha traducido al castellano, al inglés, francés y más idiomas. Pues esta guía tiene una historia que empezó prácticamente, sin saberlo yo, en el año 90, cuando yo estaba en Berlín estudiando filología española y aparte de aprender el idioma, aprendimos también sobre la historia de España. En una clase el profesor nos contó en el año 90 sobre el Camino de Santiago y fue una ponencia fascinante que puso el germen del Camino de Santiago en mi corazón, pero tardé un tiempo para hacerlo de verdad. Así que en el 98, después de terminar mis estudios, fui a España a vivir en la zona de Alicante, trabajando como periodista para un periódico alemán que sale ahí para la gente alemana. Y en el 2001 tenía vacaciones de verano y pensaba, pues, ¿qué voy a hacer en esas vacaciones? En ese momento había viajado ya por Asia, por América Latina, y ese año pensé, pues, voy a hacer algo exótico, algo que llevaba ya desde el año 90 en mi corazón, pues, voy a recorrer España o una parte de España andando. Y así que, en plan turista, hice el camino. Y cuando terminé, todavía estaba trabajando para ese periódico y no había pensado en hacer ninguna guía ni nada. Pero 2 años más tarde yo pensaba, pues, quiero cambiar un poco mi profesión, quiero hacer otra cosa. Y caí en eso de hacer guías de senderismo. Y me puse entonces en contacto con varias editoriales y al final pues encontré a esta, que es una casa muy grande en Alemania, y les propuse hacer una guía del Camino de Santiago. Y ellos decían, pues nos parece muy bien, todavía no tenemos un libro sobre ese camino y nos podría hacer una propuesta cómo pensaría hacer esa guía. Y yo, cuando había hecho el camino, yo me di cuenta que los alemanes siempre llevaron 2 guías. Una guía bastante práctica, o solamente práctica, solamente dando información sobre el recorrido, los albergues, la infraestructura. Y luego llevaron otro libro que les daba algo de información cultural. Y aparte de eso, también me di cuenta que había muchos alemanes que querían hacer el camino, pero aparte de eso no tenían mucha relación con España, con lo tanto no hablaron español. Y yo pensaba, pues esa gente, aparte de llevar mucho peso, realmente no se entera de la riqueza cultural que hay a lo largo de ese camino. Y así que yo propuse a la editorial hacer una guía en el formato muy manejable que tienen estos libros, que junta esas 2 informaciones, o sea, por un lado, dar la información importante para los peregrinos, que es el recorrido, distancias, desniveles, los albergues, dónde alojarse, dónde comer, dónde encontrar bancos, dónde encontrar asistencia médica, también dónde hay misas y a qué hora. Pero por otro lado, una cosa para mí muy importante era también dar información sobre
las cosas que ven al lado del camino, tanto ciudades, monumentos, y así que también incluí información, pues historia de Roncesvalles, de Pamplona, qué monumentos hay que ver ahí, qué es la historia de esos monumentos, dando también información práctica en estos capítulos como horarios, entradas. También hay información sobre la gastronomía, fiestas importantes y siempre con la idea esa que la gente, por un lado, con la información práctica, puede hacer el camino sin preocuparse porque en cada momento sabrá dónde podrá dormir, dónde podrá comer, pero también, sobre todo para esa gente que no habla español, que no puede coger cualquier folleto y informarse, pues darles la información sobre lo que ven y para que se lleven, aparte de su experiencia personal, un poco de esa historia y de esa riqueza cultural que también es el camino, que a veces lo olvidamos que es un camino cultural. Y nada, la guía salió al mercado en el 2004 y por la respuesta de los lectores, que se vendió bastante bien, se veía que ese concepto sí era una cosa que hacía falta a la gente. Y así que pues llevamos eso ya a la 10ª edición, se ha traducido a muchos idiomas y también a raíz de tener esa guía del Camino francés, pues luego se hicieron otras guías de la Vía de la Plata, del Camino del Norte y la gente sigue estando bastante agradecida de tener una guía que por fin en un formato muy manejable, que cabe en todos los bolsillos, eso, poder hacer el camino y llevarse bastante información y llevarse una parte de la cultura del camino. Y pues eso es un poco la historia. Tenía que ser Cordula de Alemania que utilizara menos de los 10 minutos que tiene cada ponente. Ha sido a gusto, ¿eh? No he tenido ni que decir, pero seguramente... Un aplauso, por favor. Esto es fantástico. No sé si creo yo que... Si hay una pregunta que no... Ahora tenemos preguntas, pero yo creo que básicamente lo importante de esto es que toda esa información que Cordula ha recabado en esta guía son experiencias personales, son propias, o sea, no está hablando por terceros, y deciros que la guía va a estar a la venta y si queréis que Cordula la firme, podemos aprovechar antes de que te subas al avión a que nos la firmes, ¿a que sí? Entonces, ¿qué os parece si seguimos con la mesa redonda y entonces ya nos vamos pensando, salvo que alguien tenga ya una pregunta así, aprovechamos estos minutitos? ¿No? Pues vamos avanzando, que yo creo que lo mejor es... Muchísimas gracias, Cordula. Y quiero dar la bienvenida a Amparo Sánchez Ribes, que es la secretaria de la Asociación Valenciana de Amigos del Camino. Amparo, bueno, como nos pasa a muchos, así como gente como Cordula, como Gema, como Carlos, preparan guías, muchos de nosotros hacemos el camino con esa libretita donde vamos escribiendo, ¿a que sí? Y esas cosas, pues con más o menos arte, a veces se transforman en textos que quedan ahí en casa como, bueno, ¿y con esto qué hago? Si tengo un blog lo publico, si no, pues a veces se quedan allí. Y yo creo que la Asociación de Amparo nos presta la oportunidad de que muchas de esas cosas que hemos escrito participen del concurso de relato, que es lo que ella nos viene a hablar, del concurso de relatos de su asociación, Vieira Grino. A ver si por aquí estás cómoda, Amparo, ¿sí? Sí, ¿Todo es bien? que ¿Micro? A ver, va a faltar aquí que va a salir. ¿Este es el boletín? ¿Sí? ¿Está funcionando? Pues entonces, gracias, Amparo, te escuchamos. Muy bien. Hola, buenos días, amigos todos del Camino de Santiago. En primer lugar, quiero darle las gracias a la organización de Fairway por haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre literatura y guías del camino. Y en segundo lugar, saludar a los compañeros de mesa. Están viendo parte de las publicaciones que la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, a la que represento, edita. Editamos libros, editamos guías y yo quiero destacar de todas ellas la Guía del Camino de Valencia-Santiago, que lleva 7 ediciones, 5 en el formato actual y una edición en la de inglés, que es The Way of St. James from Valencia to Santiago. Quiero destacar también que la Guía del Camino de Levante recibió el título honorífico de Libro de Interés Turístico Nacional en 2004, galardón que concede con carácter extraordinario la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria y Comercio.
También ese mismo año la cartografía mereció el Premio Bancaja Universidad Politécnica de Valencia en su 7ª edición. Entre los fines de la asociación está promover la difusión del fenómeno jacobeo, dando a conocer lo que significó el Camino de Santiago a lo largo de la historia y lo que significa hoy, un punto de encuentro de gentes de todas las ideologías y credos. Así pues, además de las charlas y conferencias que en aquellos lejanos días se podían impartir, el entonces presidente Elías Izquierdo, espíritu inquieto, escritor, poeta e inventor de símbolos, pensó que había que hacer un boletín para publicar todas nuestras actividades. Y la verdad es que el nombre que se le dio, Vieiragrino, tiene su gracia. Es el matrimonio de Vieira, objeto fin y símbolo, y del peregrino, que es el sujeto protagonista de peregrinar. Y el nombre exigía un personaje, no podía flotar en el espacio, pedía un cuerpo, y así nació nuestro querido y simpático monigote. El boletín da referencia de las actividades, de concursos y convocatorias, no solo de nuestra asociación, sino de otras asociaciones y colectivos. Siempre hay un artículo de investigación o alguna cosa que nos mandan los socios o quien quiere que le publiquemos el artículo, si es bueno, en nuestro boletín, que no es una gran cosa, pero bueno, es un boletín. Con el paso del tiempo, la asociación fue creciendo y queríamos otra cosa, además de las conferencias, caminatas, excursiones, charlas en los colegios y la publicación del boletín, necesitábamos algo más. Y entonces, con motivo del 10º aniversario de la asociación, propusimos hacer un concurso de relatos cortos al que, como no, le dimos el nombre de Vieiragrino. Es un concurso que se convoca cada 2 años y se alterna con una semana cultural. Si alguien se quiere apuntar, el año que viene toca la convocatoria de los concursos. La finalidad de estos premios es estimular la escritura de los peregrinos y demás interesados en la tradición del Camino de Santiago. Puede tratarse de ficción literaria inspirada en las costumbres, la historia, las leyendas y las tradiciones populares, pero también puede ser una vivencia personal. Los trabajos han de ser originales, inéditos y redactados en cualquier idioma, siempre y cuando se acompañen de las correspondientes traducciones a cualquiera de los 2 idiomas de la Comunidad Valenciana, el castellano o el valenciano. En la actualidad tenemos establecidos 3 premios, un primer premio de 500 euros y 2 accessit de 250 cada uno, que podrán ser declarados desiertos si así lo considera el jurado. El jurado que nosotros elegimos lo hacemos de forma muy cuidadosa porque creemos que los que escriben y muestran toda su alma en cada relato tienen que tener a alguien como escritores, periodistas, novelistas o poetas que son sabios en esto de relatar para poder valorar lo que cada uno lleva dentro de sí, ¿no? Vamos a pasar de la página. Tenemos que destacar que entre los miembros del jurado, algunos han sido premios Nadal, otros son finalistas de los premios Planeta, del Ateneo Joven de Sevilla, del premio de Aljavive de Poesía. No lo decimos por nada, simplemente para destacar que son buenos escritores. La asociación ha editado 3 libros de relatos cortos en los que hay 21 relatos. Tendrían que haber 27, pero un año quedó desierto y los del año pasado todavía no han sido publicados. Nosotros no intentamos competir con las grandes obras de literatura que se han publicado a lo largo de los años, porque hay un larguísimo número de escritores que lo han hecho, buenos y menos buenos, creíbles o no, que han dedicado sus horas a escribir sobre el camino, los peregrinos, la vida caminera y los símbolos con mayor o menor acierto. La asociación cree que con este humilde concurso aportamos a la escritura, a la historia, a la comunicación, mantener viva la llama de la aventura, porque si no se hubieran escrito las historias de otros tiempos, hoy no sabríamos apenas nada de lo sucedido. No nos hubiera llegado la leyenda de un apóstol que arribó a las costas gallegas y que eso haría que multitudes se acercaran a peregrinar hasta su tumba.
o que tanta tinta haya llenado montones de páginas, o que hoy estemos aquí en torno a este camino que se fraguó hace más de 1000 años. Para terminar, les leo un párrafo de Constantino Chao del artículo El camino de Santiago y la literatura, que escribió para el libro Literatura y Sociedad, el papel de la literatura en el siglo XX, del primer Congreso Nacional Literatura y Sociedad de la Universidad de La Coruña. Desde que el ser humano se convirtió en tal y empezó a plasmar por escrito sus sentimientos, es decir, que empezó a hacer literatura, sus experiencias viajeras constituyeron una importante fuente de inspiración. Y desde la asociación decimos: hagamos que escriban. Las novelas, los relatos, los diarios se tejen con hilos de tiempo y de fantasía, de esperanza, con suspiros de viento y miradas de sol, con sonrisas, con ensueños, con pasos de peregrinos, con recuerdos, con lluvia, con lágrimas, con trozos del alma. Todos esos sentimientos los podéis encontrar en las historias que recorren este particular camino escrito y guardado en un volumen de relatos que nos acercan a mundos fantásticos y reales, sugestivos y mágicos, míticos y terrenales, porque todo eso está en el camino, ese camino que cada día recorremos en la vida y que aquí nos lo muestran como un caleidoscopio sobre la ruta estelar. La escritura ha servido para que la memoria permanezca, para que recordemos la historia, la vida, nuestra vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo Sánchez, de la Asociación Valenciana de Amigos del Camino. Realmente estamos entrando en la historia de las mesas redondas con menos tiempo. Esto es fantástico. Sois unos ponentes geniales. Así que yo creo que ahora, sin más dilación, vamos... Si ahora estábamos hablando de literatura, de esa literatura que generamos muchos de los que andamos en el camino, volvemos a la parte, entre comillas, formal, que no lo es tanto, porque yo me anduve haciendo los deberes, estuve viendo un poco el trabajo tanto de Carlos como de Gemma. En este caso va a ser ahora Carlos Menco quien va a compartir con nosotros su experiencia, esa experiencia de pasar las guías de papel a lo digital. Y puede muy bien hablar alguien que ha publicado varias guías de 8 de los caminos oficiales del Camino de Santiago, que tiene decenas de miles de ejemplares vendidos, que es quien lleva adelante la página jacobeo.net y que este año además sacaron esta app, que la estuve mirando, está muy bien. Esta app porque hoy en día muchos de nosotros ya el tema de papel pues a veces lo vamos dejando, o cuando llegamos a zonas a veces que pues miramos lo digital. Hoy en día que también todos los albergues, los albergues tienen todos wifi o no. Sí, prácticamente todos, pues eso también te permite ir avanzando en este tipo de cosas. Así que, Carlos, por favor, ¿qué tal si nos cuentas cómo se da este pasaje de las guías de papel al mundo digital? Gracias. Buenos días. Vengo a contaros cómo un peregrino se convierte, casi sin quererlo, en autor de guías del Camino de Santiago, y luego cómo ahora evoluciona esa figura de autor de guías de un libro a otros medios para llegar al peregrino de otras maneras, de una forma mucho más directa, que acerca mucho más al autor y al propio peregrino, y eso es muy gratificante para todos. Primero, ¿cómo me hice autor de guías? Bueno, yo ya estaba vinculado al camino, realicé el camino en bicicleta, posteriormente andando, y como nos pasa a muchos, pues disfruté mucho, me llegó hondo, ya me marcó como peregrino para toda la vida. Y, bueno, en aquel momento no se me planteó el tema de hacer guías, pero si acaso ser hospitalero para devolver al camino lo que te ha dado. Pero llega el 2003 y realizo el Camino del Norte. Es también una ruta preciosa, yo la disfruté muchísimo, pero fue un absoluto desastre. Todos los días me perdí. Todos los días tenía que andar 4 o 5 kilómetros más de lo que tenía planeado. No sabía lo que me iba a encontrar. Iba a una localidad creyendo que habría una pensión, estaba cerrada, había que andar a la siguiente, o bien no calculaba bien el agua, luego no encontraba fuentes, te quedabas sin agua. Bueno, no, por supuesto no teníamos ni kilómetros ni el perfil que traía antes Mikel Azparren, que eso es maravilloso, saber lo que tienes delante. Bueno, pues no había en aquel momento información del Camino del Norte. Aunque fuera un desastre, yo disfruté muchísimo, yo lo hubiera repetido.
Pero es verdad que me planteé como periodista que era, digo, bueno, esto hay que hacer algo. Voy a hacer una guía para que otros futuros peregrinos puedan disfrutar como yo, pero sin estos problemas del día a día que te complican un poco la cosa. Así que ese mismo año publiqué una guía del Camino de Santiago del Norte y tuvo mucho éxito. Al año siguiente pues volví al camino para sacar la segunda edición y ya pues empecé a hacer otras rutas, otras guías, de tal manera que en la actualidad pues controlo 8 rutas de peregrinación con sus guías respectivas. Ya no voy a hacer más porque es muy complejo. La mayoría de las guías se actualizan todos los años, por lo tanto hay que ir al camino, hay que ver todas las novedades. Ya no es recorrer todo el camino a pie, pero sí hay que hablar con los hospitaleros, hay que ver los problemas donde hay obras o donde hay alguna cosa, las cosas nuevas, hay que visitar los monumentos para tener de nuevo todos los horarios y toda la información. Bueno, entonces es un trabajo que hay que realizar para cada edición para que esté todo perfecto a pie y en bicicleta y así pues se va actualizando la información. Pero claro, mi idea principal es informar al peregrino. Mi objetivo no es hacer la guía, sino es que el peregrino disfrute como yo disfruté. Por tanto, la guía es un poco un corsé que te obliga, solo tienes relación con el peregrino que compra la guía, pero yo lo que quería era llegar a más gente. Entonces, a través de la editorial Buen Camino, pues en los últimos años, pues hemos respondido directamente, yo como autor, a los peregrinos a través del correo electrónico, o ya este año que ha sido la bomba con la aplicación Buen Camino, que hay un contacto muy directo entre el autor y el peregrino, estás ahí en el bolsillo del peregrino para cualquier cosa. Y eso es muy gratificante, tanto para los peregrinos como para el propio autor, el que recoge la información, porque ves cómo van avanzando el camino y cómo lo van disfrutando. Traigo dos ejemplos de cómo se evoluciona, ¿no? En este último año, cómo se pasa ya del papel a otros medios digitales o de otra manera para llegar de una manera más directa al peregrino. La primera, que fue en las últimas ediciones, hemos incluido simplemente el teléfono, un teléfono de contacto directo con el autor. Y a probar, a ver qué pasaba. Bueno, pues fue un éxito, porque los peregrinos pues me llaman para las consultas del día a día, antes de hacer el camino, ¿no? Para preparar lo típico que nos pueden preguntar siempre, pues la mochila o qué tapas o alojamientos. Pero hay peregrinos que en vez de leerlo en la página web o de leerlo en la propia guía, prefieren hablarlo personalmente con alguien y llaman, ¿no? Y no, quiero hablar con Carlos, ¿no? Que yo soy, tú eres el autor, el de la foto, sí, yo soy ese, sí, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces pues preguntan esas dudas, les resuelves y se quedan, la verdad es que muy contentos. También puede ocurrir que me llamen desde el propio camino, que eso también se ha dado, ¿no? En algún momento recuerdo alguna llamada de algún peregrino que estaba a la salida de una localidad y decía, es que la señal se ha caído y no sé si es a la izquierda o a la derecha. Y yo, por suerte, que tengo el camino más o menos en la cabeza, y dije, es a la derecha, tranquilo, adelante y buen camino. La cuelgas y dices, qué conversación más surrealista. O sea, un peregrino ahí perdido en medio del camino que te llama, tú le dices, no sabe quién eres, más que solo tiene tu foto, y le resuelves el problema. Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Y entonces sientes una cercanía con los peregrinos mucho mayor que solo a través de la página web o a través del libro. Y este año también hemos hecho algo nuevo para probar, que es un grupo de WhatsApp, solo con el Camino del Norte, a ver qué tal iba. Pero no es un grupo de WhatsApp como los que tenemos que nos fríen todo el día, sino es un grupo en el que yo escribo y los que se apunten reciben la información. Y si ellos escriben, solo la recibo yo, o sea, no es todos con todos. Entonces es un canal directo entre el autor y los peregrinos que están en el camino. Estaba dirigido solo a peregrinos que en ese momento estuvieran haciendo el Camino del Norte. Y en el momento álgido, que fue a finales de agosto, había 150 personas, 150 peregrinos que estaban en ese grupo en ese momento haciendo el camino. ¿Y para qué hicimos este grupo? Bueno, pues para pasar esa información ultimísima que no puedes poner ni en la guía ni en la web, y que a lo mejor no la consultan en la aplicación de móvil, bueno, pues a través del WhatsApp, que lo tiene todo el mundo, pues oye, que este albergue ha cerrado hoy, o este otro albergue acaba de abrir, que lo sepas, que puedes hacer otro tipo de etapas, o que ha habido desprendimientos en este camino y lo han cerrado y hay que dar un rodeo. Todo un poco informaciones muy, muy concretas de cosas que estaban pasando en ese momento del Camino del Norte. Y para mí, una grata sorpresa fue que
también había una respuesta amplia de los peregrinos. O sea, no solo un gracias, ¿no?, por la información, sino me escriben para contarme el día a día, para contarme pues, lo que sentían, lo que habían hecho hoy, lo que les había gustado, lo que no les había gustado. Incluso llegaban a Santiago y me escribían, oye, ya estoy aquí, gracias por todo. Entonces, yo, bueno, como autor me subo, ¿no? Ya estoy encantado de disfrutar con ellos, con el Camino de Santiago, que ya supera un poco los límites de la guía y es un contacto muy directo. Incluso ya sabes algunos peregrinos dónde van, ya sabes dónde van a dormir, ya sabes cuándo llegan. Y es una gozada. Y eso es lo que quería explicaros, cómo se va evolucionando un poco, para mí a mucho mejor, una relación directa entre el peregrino y el autor de la guía o el que proporciona la información, de cara a que el peregrino disfrute mucho mejor el Camino de Santiago, que era el propósito inicial por el que yo me metí en todo esto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora ya seguro que la gente tendrá preguntas para hacerte en el turno de preguntas que tendremos de la mesa, pero le voy a pedir a Gemma César, que es editora y jefa de proyectos del Patito Editorial, que nos cuente ahora esa experiencia que están en plena producción, ¿no?, de trabajo, de estas guías ilustradas, esas guías que yo creo que de alguna manera nos retrotraen a aquellos tiempos en que cuando íbamos por el mundo, porque no estábamos nosotras, ni tú ni yo, y la gente iba con aquellas libretas dibujando esas ilustraciones maravillosas de los grandes viajes, y yo creo que seguramente esa es un poco la esencia del Patito Editorial y de este proyecto que Gemma nos va a contar. Gracias, Gemma, adelante. Como a todo el mundo le ha sobrado tiempo, igual me tengo que pasar. Yo ya lo digo porque yo hablo mucho. En primer lugar, agradecer a la organización que creara el Fairway, que es un espacio maravilloso, necesario en Santiago. Yo soy de Santiago, vivo en Santiago y creo que era necesario poner un poco de orden al camino y ver con perspectiva otros caminos que son posibles. Y bueno, he estado oyendo lo que más o menos contaba la gente. Yo soy la peregrina accidental, es decir, nosotros hacemos guías, como decía, con ilustraciones. Empezamos haciendo la de la catedral. Lo que queremos dar es una guía con información muy rigurosa, muy ampliada, que no es una guía para llevar por la calle, sino que es una guía para llevártela y luego tener más información o llevarla como regalo para otras personas y demás, ¿no? Tenemos la de la catedral, como os digo, en gallego, castellano, inglés y japonés, y estamos preparando una sobre iglesias de Santiago y esta del Camino Gallego. Entonces digo que soy la peregrina accidental porque yo teníamos que hacer una guía del camino, bueno, queríamos, no teníamos, y queríamos hacerla del Camino Gallego. Trabajamos con un ilustrador gaditano que vive en Madrid, que se llama Joaquín González, entonces yo tenía que hacer la preproducción. Coincidió en el mes de junio de este año, que yo estaba en casa comiendo y había que hacer la preproducción, hacerla en internet era un rollo. Estaba comiendo un amigo mío que hizo el camino y dice, pues vete tú. Tenía dos amigas que dos de Jarandilla y una de Madrid, que terminaban esa etapa y dije, bueno, pues voy. Total, me parecía que me quedaba ya al lado, ¿no? Cebreiro, Santiago, bueno. Entonces, en el mes de junio, pues reservamos una semana para ir. Ellas iban andando, yo iba en coche. Primer problema, todo el mundo me decía, ay, así no vale. Y digo, bueno, no, así no vale, hay que hacerlo a pie. Y digo, ya, pero lo mío es laboral y no tengo tiempo ni en el fondo tenía ganas. Y mi amigo me decía, en cuanto pares el coche te van a entrar unas ganas locas de caminar. Bueno, yo no tuve que caminar, yo hice otro tipo de peregrinación que también es posible. Traigo una chuleta porque fui apuntando cosas, lógicamente. Empecé en Cebreiro a las 7:30 de la mañana y lo primero que oigo es una chica que baja a desayunar en el bar que había abierto, que no había muchos, y dice, las toallas aquí son esfoliantes, uno se ducha y luego cuando te secas te esfolian la piel. Dije yo, bueno, bien, empezábamos bien. Entonces, bueno, había una señora recogiendo allí una mesa que no daba arrancado, recoge, llegó un alemán y dijo, quería un bocadillo. Y dijo, no, bocadillos ahora no hay, only magdalena o tostada. Dije, bueno, entonces yo fui como un poco el inspector, ¿no? Que va cuando va a los hoteles y cosas así. Nadie me hablaba porque no me veían pinta de peregrina. Bueno, dos divorciados sí me hablaron y me contaron un poco su experiencia.
Estaba allí en una esquina con un cuaderno, la gente me veía vestida de verano porque hacía calor, pero no me veía botas ni nada, con lo cual nadie me hablaba. Tanto es así que la señora dijo, ¿y usted qué hace ahí? ¿Quiere desayunar? Y dije, hombre, sí. Entonces dijo, bueno, hay que esperar un momentiño que no tengo limpias las tazas, que me vino un grupo. Vale. Entonces me puse un café solo, que yo desayuno café solo, y una tostada en un plato de pulpo. Claro, una tostada en un plato de pulpo a una gallega, los extranjeros lo ven exótico. Yo pensé que ese plato había servido por la noche para pulpo, aceite, pimentón, bueno, bien. Luego llegaron unos japoneses que querían el menú. Y la señora dijo, no, a estas horas no hay menú. Dijo, ¿cómo va a haber menú y bocadillos a las 7:30? Entonces, ahí yo ya dije, bueno, si es un camino abierto, claro, estamos en un mundo globalizado, pero no globalizado en el mismo horario. Por lo tanto, habría que tener un poco más de amplitud, pero bueno. Y entonces, esa fue el primer, os lo cuento así, un poco tal, pero bueno, fue el primer arranque. Llegaron unos con unas mochilas y dijeron, ¿pasa por aquí correos? Y como buena gallega dijo, pasa. ¿Y a qué hora pasa? No sé. ¿Podemos dejar las mochilas? Déjenlas. Pero las recogen. Si pasan, bueno, aquellos dejaron las mochilas, yo no las hubiera dejado. Porque con aquello dije yo, bueno, estos pobres que aún les queda hasta Santiago un montón, ¿cómo dejan las mochilas? Las dejaron, pasó correos y las recogió, ¿no? Entonces, ese fue un poco el arranque que tuve yo, que dije yo, uy, esto del camino, no sé yo. Salí, yo soy totalmente desorientada, con lo cual era bastante negativo que hiciera yo el camino sola, pero como aquellas iban andando, pues yo tenía que apañarme. Cogí el mapa que viene, que edita la Xunta, que venía todas las parcelas, cada sitio que había que recorrer y kilómetros, porque tampoco encontré ninguna guía para ir en coche, y el GPS del teléfono. Y dije yo, bueno, miré, había a lo mejor 10 kilómetros, 5 kilómetros entre un sitio y otro, y dije yo, bueno, que tarde media hora en llegar, pues yo creo que esto es sencillo. Y allí me puse, lo primero que me llamó la atención cuando salí del bar y de aquel submundo que yo dije, Dios mío querido, ¿dónde te metiste? Siempre pensé, bueno, no queda muy lejos Santiago, con lo cual me puedo volver en cualquier momento. Lo primero que oí, que ya eran como las 9 de la mañana, 8:30, 9, los palos. Estaba el Cebreiro completamente en silencio y los palos que empezaron a clavar y todo el mundo se hacía un selfie al salir del Cebreiro haciendo ruta, todo el mundo. En cuanto se fueron los peregrinos, oye, el pueblo empezó a vivir, empezó a llegar el pescado, el pan, abrieron la iglesia, tal. Bueno, y ahí me encontré a una señora que me encontraría durante todo el camino, que nunca nos hablamos, pero nos sonreíamos y dábamos así la cabeza, americana, que venía como yo, en coche. Dije yo, bueno, no soy la única, con lo cual hay gente que hace en coche. Ya valía el camino, éramos dos, con lo cual ya había grupo, éramos plural. Y empecé el camino, ¿no? ¿Qué me sorprendió mucho? La cantidad de gente que hay. Eso me dejó a mí alucinada. Dije yo, aquí no te pierdes nunca, porque había muchísima gente. Encontré niños pequeñísimos colgados así de las mochilas de los padres, que iban una pareja estupenda, cuando le daba el sol le ponían así como un artefacto, otros que lo llevaban atrás en la espalda. Vi gente en silla de ruedas adaptada para hacer el camino, ¿no? Como una especie de triciclo de 3 ruedas. Vi gente que llevaba perros, gente que iba en grupo, gente que iba sola, gente que hablaba, gente que no hablaba. Incluso había unos que llevaban el teléfono con música, iban contentísimos, lógicamente. Después llegué al Hospital de la Condesa, que a mí me gustó mucho, y otra vez mundo gallego. ¿Abre la iglesia? Abre. ¿Y a qué hora abre? Depende. Digo, ¿de qué es esto? ¿Cuándo hay misa? No, depende del día. Digo, bueno. Y entonces fui a un señor que se llamaba Pirri, que vendía palos, y vendía la casa para ver si alguien quería hacer albergue, y le dije, ¿la iglesia abre? No, no abre. Dije, bueno, por lo menos uno que ya es sincero. Abrió, supongo que en tiempos, pero ya no abre. Digo, bueno, bien. Y total, que no pude ver la iglesia por dentro, claro. La vi por fuera, que es muy bonita, y me subí por unas escaleritas que van al campanario, y desde ahí empecé a oír cencerros, ahí ton, 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 y dije yo, aquí hay vacas. Bajé otra vez y le dije yo, ¿hay vacas? Hay, allá arriba. Y fui allá arriba, me hice fotos con las vacas, hice fotos a las vacas. Me queda poco, pero me cojo el de los otros, ¿eh? No, porque veo que me mira. Entonces, bueno, me pareció original. Hablé con Pirri y le dije, ¿vende muchos palos? Y me dijo, no, no se vende nada, que la gente no trae dinero. Y dije, bueno, pues nada.
no me habló nada más. Yo traté, pero debió decir no. Y luego pasé por delante de un señor. Me llamó mucho la atención en los pueblos que la gente sigue con su vida normal, o sea, no hace ningún caso al camino, ni al peregrino, ni nada. Ellos están a sus labores, lógicamente, hablando entre las mujeres, labores de campo, muchos animales, sobre todo en la zona, claro, de Lugo. Y entonces un señor que me vio allí parada dijo, ¿y usted qué hace? Porque me vio tomando notas. Y dije, yo estoy haciendo un libro sobre el camino. Dijo, uy, el camino nada, porque mira, el menú de peregrino es carísimo. Y dije yo, bueno, allí no había bares realmente, había un sitio para tomar un café. 10 euros es carísimo porque cuando yo estaba en Barcelona ya me cobraban a mí 10 euros y me daban muy bien de comer. Sí que es verdad que ese menú peregrino con pasta con tomate y lentejas a 10 euros, a mí también me pareció un poco exagerado, ¿no? También me pareció un poco exagerado el tema de los hoteles. Yo pagué 35 euros por una pensión que el cuarto de baño estaba fuera. Bien, 50 en una que tenía baño, pero el suelo era como de baldosa y tal. Me pareció que faltaba un poco de cariño y, sin embargo, había otras zonas que tenían unos albergues estupendos, sobre todo de la red de albergues, como Lusío, ¿no? Que me llamó mucho la atención el albergue, uno que había cerca de un puente también. Bueno, este era privado, el de Barbadelo, pero también era bastante impactante. Luego me llamó mucho la atención lo del sello. Claro, yo iba sin tener ni idea del camino, había oído hablar del camino, pero bueno, pues como oyes hablar otras cosas. Entonces yo veía que todo el mundo con el sello, ¿no? Entonces me pasó el Leboreiro, yo estaba viendo allí la iglesia, alrededor, porque no había abierto, era muy temprano, y veía que pasaba gente, fum, 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 fum. Y entonces de repente salió el cura, abrió la puerta y puso un cartel, se pone sello. Bueno, toda la gente, y dije, ¿y esto cómo funciona el sello? Y me dijeron, no, hay que tener 2 por tramo, creo recordar que era. Y digo, ¿y para qué lo ponen? Lo del sello es como una obsesión. He visto también, hay todo tipo de peregrinos, y lo que he visto mucho es gente con mucha prisa, que quiere llegar a tal sitio a la 1:15 para comer o lo que sea, y luego eso, que le pongan en todos los sitios el sello. Y yo pensé que el sello era una cosa como ilustrada, bonita y tal, ¿no? Que te dejaba allí el carnet. Pero luego vi que era Casa Manolo, 981 15 20. Y digo, bueno, pues vale, el sello. Eso era otra de las cosas que ya me ha llamado mucho la atención. Después sí vi alguna gente, también me llamó la atención, ¿no? Que bueno, nosotros que hemos sido criados aquí en religión y demás, pues hombre, cuando entras en una iglesia, tengas fe o no, siempre entras así con un respeto y un silencio y tal. No. Exacto. No, la gente entraba en las iglesias, ¡ras! Como eran peregrinos, entraban, Manolo, que aquí ponen sello. Y sí había algunos turistas, sobre todo gente de fuera, que se sentaban un rato a rezar, que ponían una vela, pero sí no sé, me dio la sensación de que mucha gente lo hacía como sin disfrutarlo. Yo como iba en coche podía disfrutarlo, podía pararme, ponerme a hacer fotos, ver la iglesia. Claro, que yo pensé que esa era la esencia de la gente que hacía el camino, ¿no? No caminar, sino aprovechar un itinerario para ver una serie de cosas, ¿no? Después, eso, la señora americana y yo hicimos el camino paralelo. Entonces hicimos ese camino viendo las iglesias, parándonos. En Vilar de Dódanos, por ejemplo, no había nadie. El señor que estaba allí, que no era un cura, que era un señor, nos explicó todo de maravilla, las dos. Nos hacía preguntas y no sé qué. No nos hablábamos, la americana y yo, pero nos lo enseñó todo allí y tal. Volvimos a otro sitio. Y luego me llamó la atención eso, la prisa. Después llegaban a un sitio, imaginemos, Puerto Marín. Comían, dormían porque estaban cansados, bajaban otra vez después de dormir, se sentaban en la placita y hacían amistades. Y luego a las 8 así se recogían porque tenían que madrugar. Me faltaba un poco la idea cultural, arquitectónica y demás, ¿no? ¿Lo repetiría? Sí, en coche, otra vez. Esta vez quiero hacerlo en coche y quiero hacerlo con más calma, viendo los sitios ya que vi y además con mis hijos, ¿no? Porque de hecho luego repetimos, estuvimos en Barbadelo, estuvimos en San Cristóbal Real con ellos y mi marido y nos pareció muy interesante. El libro no lo voy a escribir yo, porque yo le dije, digamos, el camino que tenía que hacer a Joaquín, que es el dibujante, y dejé que él viviera su camino. Él vivió otro camino, él vivió el camino
que a mí me gustaría que viviera todo el mundo, ¿no? Como la parte que yo vi que faltaba. Él, que es un hombre así, grande, fuerte, poco hablador y tal, se hizo el camino, oye, llegó como una pera limonera. Yo dije, este hombre va a llegar destrozado porque no está acostumbrado a andar. Él llegaba, se hacía fotos, veía la iglesia, la dibujaba, se hacía foto con uno, con otro, la gente le hacía fotos. Le dio tiempo a todo, a dormir, a caminar y demás. Y ese es el camino que va a quedar reflejado en el libro, ¿no? El que queremos que la gente disfrute. Para el próximo Fairways tendrá que estar Volveré. aquí para el autor, para que nos cuente entonces esa vivencia en Exacto, directo. exacto. Muchísimas gracias, Gemma. Gracias. Quiero transmitiros el saludo y las disculpas de Cordula, que por temas de avión ha tenido que marchar y por eso no nos está acompañando. Pero creo que el hecho de que los tiempos han ido muy bien nos van a permitir ahora pues tener una conversación amena entre los que estáis allí y nuestros tres ponentes, que cada uno de ellos tiene muchas cosas seguramente que aportar y muchas cosas que responder. Así que ya anda el micro por allí. ¿Por dónde anda? ¿Sí? ¿No? ¿Lo tengo? Allí está, muy bien. Ya tenemos el micro, entonces pues os agradecería que hagáis la pregunta diciendo hacia quién la dirigís o si es para responder los tres y comentarte, Gemma, que el señor José Luis de Vilar de Donas es el tesoro del Camino de Santiago, tiene 92 años y alguien debería de aprenderse la historia que sabe él de Vilar de Donas, porque cuando él nos deje esa historia se va a perder y realmente es un tesoro que tenemos en el camino y que tuviste la suerte de encontrarlo, ¿eh? Sí. Bueno, yo tengo la suerte de que vivo justo enfrente de la iglesia de Vilar das Donas. Pues entonces E estoy de conoces. acordo con vosotras. Felicitar a Gemma porque es das poucas peregrinas que se desvía do camiño para ver Vilar das Donas, e aparte de que ahora xa non somos Camiños de Santiago, que a Xunta nos quitou do camiño. Ah, sí? Vilar das Donas é un lugar de interese no entorno do Camiño de Santiago. Non é Camiño de Santiago propiamente dito porque, según los expertos, entre comillas, Vilar das Donas non entenden camiños transversales carentes de fundamento, a pesar de que Vilar das Donas foise de capitular da Orden de Santiago e Necrópolis de Caballeros da Horta de Santiago. Exacto, está Expertos, dentro, además. hai moitos expertos. De todas formas, bueno, felicitar a que foi a Vilar das Donas e os que vayan tamén. Soy fotógrafa habitual de Vilar de Donas Bueno, pues, y eso es un tesoro que... sí. Lo están restaurando ahora, ¿verdad? Acaban de rematar de restaurar a portada principal, están restaurando unha pequeña pintura, pero bueno, son pequeñas intervencións que son cada moito tempo e non, digamos, que non remata de ser restaurado, non? Por poner un exemplo, a parte do convento, que ten o que antes a antigua casa rectoral, Sí, bueno, eso ya está ten en unha ruina. cuberta de uralita, Eso ya dun es proxecto una que... ruina. Pero, y sí. perdona que te corte, si tienes una pregunta Sí, en no, concreto para alguien... quería preguntar aos tres, neste momento no que estamos agora, de que estamos no século XXI, que hai moita tecnoloxía, hai moita información na red, moitas guías, porque o camiño, claro, no 93 ou no 99 non había tanta masificación de información como está hoxe en día, non? Eso tamén implica unha falta de rigor da información que temos. Atopamos moita información, por exemplo, nas redes e demais, pero claro, moitas veces que esa información non sabemos o grado que correcto de esa información, non? Entón, eu preguntaría como pensan eles que deberíamos a hora de buscar información sobre o camiño, buscar a mellor forma de conseguir unha información o máis veraz posible do camiño, non? Muy bien. No sé quién, si Carlos, Gemma... Sí, Cada uno puede la verdad es que es complicado. contestar. Es un tema interesante porque yo veo muchas veces peregrinos con informaciones de guías o páginas web que se han hecho desde oficina, que es muy fácil hacer algo sin pisar el Camino de Santiago, no es más que copiar y pegar de aquí a allá y ya sacas la información, pero no, es que yo digo muchas veces, hay que ir al camino, porque por mucho que llames, te escribas, estés en contacto, si no vas al camino, no te enteras de las cosas. Y es ahí cuando recoges la información buena, que es la que trasladas. Pero es difícil. Y lo que decías del camino, es verdad que es una pena que haya un trazado único oficial que tienes que seguir. Yo reconozco que en mis primeras guías seguía el camino, informaba de lo que se veía en ese camino en concreto y nada más,
pero poco a poco he ido aprendiendo que hay muchas cosas alrededor del camino que, ya que estás ahí, y a veces son solo 300 metros más, es que no puedes perdértelo. A ver, es un consejo muy complicado y hay mucha gente que pasa olímpicamente, como decía Gemma, que van a lo suyo y ya está, a llegar a la 1:15 a comer. Pero no sé, si sales, yo qué sé, de Lugo y por el Primitivo y no vas a Santa Eulalia de Bóveda, que está señalado, no son más que 500 metros más, pues chico, te pierdes algo muy importante y como eso, pues muchas cosas. Es muy difícil transmitirlo, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil también que los peregrinos lleguen a la información correcta precisamente por la masificación. Pero bueno, nosotros ahí estamos, a ver si Sí, a creo que transmitirla. los tres estáis un poco también a la difusión un poco Sí. cierta, ¿no? Yo tengo que decirte que Vilar de Donas en el libro nuestro ocupa una doble página, que es uno de los sitios que más gustó tanto a mí como a Joaquín, porque es un entorno maravilloso. ¿De qué información? Hombre, yo creo que también me pasó cuando iba a hacer el camino que me puse a mirar en internet. La página mejor que vi fue la de Eroski, sin duda, que era la que más claramente me llevaba y me ayudaba. Lo más sencillo, lo de la Xunta, el mapa aquel con el camino y 4 indicaciones de 4 sitios, que también está Vilar de Donas, tengo que decirte, y por eso yo me acerqué, si no, no me hubiera acercado. Pues ves allí todo el entorno y demás, y yo creo que lo que dice, luego ya cada uno, yo qué sé, yo me eché muchísimo tiempo, pues fui a ver las vacas de Hospital de la Condesa. Bueno, me imagino que nadie iría allí a ver las vacas, ¿no? Ningún peregrino, porque yo vi que pasaban y tiraban millas. La mayor parte tampoco se para en ningún sitio, salvo cuando ponen el sello. O sea que yo creo que hay muchos caminos y yo creo que falta un poco también el camino calmado. O sea, el camino que yo hago cuando me voy a cualquier sitio, que no tiene por ser un camino. Voy y me pierdo y aparezco en un sitio que nadie vio. ¿Por qué? Porque me perdí. Si lo llevas todo tan atado y tienes que estar a la 1:15 para comer y tienes que dormir 2 horas y no sé qué, a mí ya eso ya me estresaría muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es la sencillez y lo más básico, y a partir de ahí dejarte llevar. Cada uno que busque lo que quiere hacer en el camino, y luego la información yo creo que también viene un poco a posteriori, ¿no? Cuando vuelves de un viaje y te interesas por aquello que viste que en ese momento no te dio tiempo a leer. Sí, Amparo. Yo quería decirte que de las veces que he hecho el camino nos hemos desviado 3 veces, incluida la mochila, a Vilar de Donas. La primera vez en el año 85 y la última vez este año. Y la hemos visto muy cambiada y muy bien. Íbamos con 50 y tantas personas y se quedaron súper encantadísimas de haberlas desviado a ver esa maravilla de Vilar de Donas. Y luego lo de las informaciones, yo creo que todos los que tenemos una página web y hacemos guías, en la web de esas que tenemos siempre se pone la actualización de cada cosa, que en el momento nos lo comunican, nosotros lo cambiamos. Y si te la piden por correo la guía y la mandas en papel, siempre va dentro una hoja que dice que todas las actualizaciones están en la página web para que nadie se equivoque. Lo que pasa es que cierran albergues, abren albergues, cambian caminos, cortan no sé qué, y eso a veces pues pasa una semana y si nadie te lo dice tú no lo sabes y no lo puedes comunicar tampoco. El problema de las guías en papel es que cuestan mucho dinero y no se pueden cambiar cada día. Carlos, Sí. perdona, ¿cómo percibes el perfil y el cambio de perfil del peregrino en los años que llevas en el asunto, con la universalización del fenómeno y por tanto la variación casi infinita hasta donde se llegue de nacionalidades, procedencias, sensibilidades, conocimientos previos, motivaciones? El peregrino, ¿cómo percibes, simplificando, claro, 2015, el peregrino a través de las consultas que tú recibes respecto de lo que tú percibías hace 20 años cuando empezaste? Pues yo creo que es mucho más variado. Bueno, lo que podemos ver todos es mucho más universal, o sea, tanto en países como en sentimientos, como de la idea que tienen del Camino de Santiago es mucho más variado de lo que podía ser el peregrino de los años 90. Pero no es que haya desaparecido el peregrino de antes, sino que ahora hay tantos que están ahí, hay variedad, pero sigue habiendo todo tipo de peregrinos que van por todo tipo de ideas al Camino de Santiago.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por aquí. Bueno, es sobre un tema muy concreto, que son las señales del camino. Bueno, yo antes de nada un recuerdo a don José Baliñas por las famosas flechas amarillas, que fue algo histórico y fundamental para revitalizar el camino. Pero yo este año he tenido la ocasión de hacer el camino de Le Puy por Francia, y allí no había las flechas amarillas, había las señales internacionales de senderismo, muy pequeñitas, una franja blanca y una franja roja, porque era una gran ruta de senderismo, y me fue imposible perderme. O sea, son perfectas esas señales. Llegas un camino, por aquí no, las barras cruzadas, por aquí sí, las barras curtas. Ya está. Las flechas amarillas fue un mito histórico, pero yo creo que es contaminación visual. No sé qué opináis de eso. Es que es demasiada flecha por aquí y por allá. Si se hace el camino al revés, valen de poco. En cambio, las otras señales son perfectas para un sentido, para otro. No sé qué opináis sobre eso. Bueno, la verdad es que hay muchísimo tipo de señalización. Yo estoy pensando ahora en la guía del Camino del Norte. Hay una página en la que recojo 35 fotografías de 35 tipos de señales diferentes del Camino de Santiago. Y además, a veces opuestas, como los mojones en Asturias y en Galicia, que unos apuntan para un lado y otros apuntan para otro. Entonces, bueno, pues yo informo de lo que hay para que sepa el peregrino que todo eso son señales del camino, pero la verdad es que vendría bien unificarlo. Hombre, las marcas de grandes rutas, blanca y roja, a mí no me gustaría, porque me gusta más la esencia del Camino de Santiago, de que tiene una señalización propia. Eso, por ejemplo, se debatió mucho en Cataluña cuando quisieron señalizar los caminos de Santiago catalanes, que querían homologarlos a todos los demás, y las asociaciones de allá dijeron que no, que tenían que ser azul y amarillo las señales, y así salieron. Están todos los letreros en verde, menos los del Camino de Santiago, que es azul y amarillo. A mí, como peregrino, me gusta mucho. Tal vez se podría aprender de esa eficacia de las señales de senderismo internacional a la hora de colocar una señal del camino. Coincido contigo plenamente en que sí debe ser identitaria, porque creo que es lo que diferencia el camino, pero tal vez esa eficacia de la señalización del senderismo para que no sea este caos que tú dices, que lo informas, pero que como puede pasar, igual aparece mañana una señal distinta y si no la tienes registrada, pues eso lleva equívocos, ¿no? Es que lo que él dice es un sendero de gran recorrido, que son los que están pintados de blanco y rojo. Eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo y mucho dinero, porque tienes que tenerlo muy bien localizado, pedir permisos, prehomologación, que claro, hay que homologarlo, eso no es así como así. Entonces eso, yo sé que el camino en el tramo de Navarra sí está como sendero de gran recorrido, pero creo que solamente son 30 kilómetros los que hay señalizados. No sé si es el GR30. Nosotros el Camino de Levante lo tenemos prehomologado todo como GR y todavía no sabemos si vamos a salir de esa por el gasto que está suponiendo no solamente el estudio previo, luego el estudio posterior y aparte la conservación de todas esas marcas, que si las tenemos como GR y con las flechas, con la estrella, o sea que ahí están las dos cogidas, no solamente es el blanco y rojo. Pero yo creo que sí, que esas señales además las conoce todo el mundo y no estaría mal en los sitios que coincidan poner las dos marcas. Yo pienso que de todas formas que la señal amarilla consiguió algo que yo que me dedico al mundo del diseño, aparte de editorial, pues que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Que es una identidad. La gente, todo el mundo piensa, sigo la flecha amarilla. Y eso, hay gente que hace senderismo, pero hay gente que hace el camino y que su vida ha hecho senderismo, con lo cual lo de rojo y blanco pues tampoco tiene mucha idea, ¿no? Yo que estaba, digamos, muchas veces haciendo el camino en horas que la gente ya había pasado y a veces estaba completamente sola, pues sí que me sirvieron para orientarme y llegar a todas partes, porque si no yo que ya tengo tendencia a perderme, me hubiera perdido todavía más, ¿no? Y yo creo que incluso eso se creó como una especie de logotipo del pueblo, en el fondo, porque fue el cura de Cebreiro el que lo hizo por primera vez, con lo cual es un gran logro y a nivel de diseño, pues eso querríamos tener todos cuando hacemos un logotipo. Sí, lo que pasa es que a veces la flecha amarilla te desvía. No sé si nos queda alguna pregunta más, por favor, que ya vamos cerrando.
¿sabes? A ver si acercamos el micro, por favor. Amarillas ahora en cualquier recorrido porque está de moda. Es cuestión de Y luego te señalizador, no de la señalización. Hay que saber dónde se coloca la señalización y cómo se coloca. Y aparte, después un elemento conceptual. Ya el otro día salía ese debate. El camino no es un sendero de gran recorrido. Puede coincidir, pero el peregrino no es un senderista. Entonces también tenemos esas cuestiones, también es importante defender, ahora decía Gemma, la idiosincrasia, la identidad del camino, que no es un sendero de gran recorrido, es otra cosa distinta. Puede coincidir, No, pero no, es otra cosa evidentemente, distinta. pero lo que, por lo menos en mi caso, lo que comentaba era que podemos aprender de la eficacia, seguir con la identidad del camino, porque en eso coincidimos con Gemma todos, que eso es nuestra señal y no la podemos perder por nada. Pero la eficacia de quienes preparan esos caminos de gran recorrido y marcan, evidentemente eso sí que, y si nos pudiéramos unificar, de no tener lo que tú comentabas, ¿no? Diferentes tipos de elementos que dicen lo mismo, pero que a veces el aspecto es distinto, ¿verdad? No sé si tenemos alguna pregunta más, que sería la última para ir cerrando, porque bueno, tenemos el momento de la comida y regresaremos a las 4 de la tarde con una ponencia especial de un récord Guinness. Si no, solo me resta agradeceros a los tres el estar aquí en Santiago, el estar aquí en el Fairway. Estáis eternamente invitados a nuestra ciudad, estáis eternamente invitados a hacer el camino, que aquí los seguiremos recibiendo de brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un par de horitas.